Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a cómo podría armarse la selección argentina en la próxima fecha FIFA de septiembre sin Messi. Si bien es cierto que todavía no está confirmada la ausencia del capitán de la albiceleste, hay que tener en cuenta que en este momento se está recuperando de una lesión muscular grado 2 que sufrió en el segundo encuentro que disputó el Inter de Miami por la League Cup en el empate 2-2 contra el Necaxa y posterior victoria por penales del elenco de Florida. Lo que hay que decir es que como estaría muy con lo justo para su regreso en lo que respecta a la posibilidad de jugar con Argentina, obviamente Scaloni ya tiene que ir viendo variantes. El jugador se encuentra en constante charla con el cuerpo médico del albiceleste para saber en qué condiciones se encuentra y para saber también en definitiva cuántas posibilidades hay de que llegue a los últimos dos duelos de eliminatorias sudamericanas que se van a estar disputando el 4 y 9 de septiembre respectivamente ante Venezuela y Ecuador. Por lo pronto y más allá de que Messi sea esencial para la selección argentina, hoy está viendo un cuidado más que especial para con él, teniendo en cuenta que todos quieren que llegue bien a la próxima Copa del Mundo porque será claramente no solo la última de su carrera, sino que también será el último torneo que dispute con la selección argentina. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco lo que le sucedió al jugador en cuestión y después vamos a estar hablando puntualmente de cómo Scaloni está no solamente trabajando para reemplazarlo, sino también de qué manera podría llevarse a cabo la manera de jugar de la selección argentina sin el número 10. Más allá de que también hemos visto algunos partidos del albiceleste sin Messi ya durante este 2025, porque recordemos que en la ficha FIFA de marzo no estuvo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que ante la preparación que ahora está teniendo el combinado de Scaloni, siendo este el último parate de selecciones antes de que se acaben los compromisos oficiales, porque después quedarán únicamente amistosos, puede ser más que importante el 11 titular que ponga para tener una referencia de cómo podría llegar a formar Argentina de cara a la próxima Copa del Mundo si es que Messi en algún partido no puede estar a disposición. Por lo pronto, mientras estaba jugando el duelo contra el Necaxa de México vistiendo la camiseta del Inter de Miami, mientras promediaba el primer tiempo, Messi sintió un típico tirón, lo que le sucede normalmente a cualquier jugador cuando sufre una lesión muscular. El día posterior a esa igualdad ante el Necaxa, se fue a hacer los estudios correspondientes y los resultados arrojaron que tenía una leve lesión muscular grado 2 en uno de sus aductores, motivo por el cual iba a tener que estar aproximadamente 21 días afuera de las canchas. Si bien es cierto que si nos guiamos por el tiempo que debería tener de recuperación, podría llegar a estar en el partido del 4 de septiembre, porque Messi se lesionó a principios de este mes de agosto e inclusive muchos se imaginan poder verlo como titular en el último fin de semana de este mes de agosto, si es que el equipo de Miami llega a la final de la League Cup, podría llegar también a estar disponible para ese cotejo. Caso contrario, si en vez de jugar la final de la League Cup, el Inter de Miami tiene que disputar un partido normal de la MLS, porque si el Inter llega a la final, se posterga el duelo por la Major League Soccer. Obviamente no va a ser lo mismo apurar a Messi para jugar una final que apurar a Messi para jugar un encuentro de temporada regular de la MLS. Así que habrá que ver, en definitiva, si el argentino llega con minutos o no a la próxima fecha FIFA. En marzo de este año, cuando también tuvo una lesión muscular, se decidió que ni siquiera viajase, más allá de que, por ejemplo, para el duelo ante Uruguay que se disputó un viernes no iba a poder estar disponible, pero para el partido que iba a jugar 4 días después Argentina contra Brasil, sí podía llegar a estar a disposición, pero teniendo en cuenta que se lo iba a apurar demasiado y que quizás no iba a tener una recuperación al 100%, se decidió que ni siquiera se subiese al avión para viajar al continente sudamericano a disputar las eliminatorias de la Conmebol rumbo al próximo Mundial. No creo que suceda lo mismo en este caso porque por lo pronto Messi debería ya estar recuperado para el primer partido. Eso no quita que venga sin fútbol
y sin sumar minutos en el Inter de Miami durante los últimos 30 días. Por eso mismo, Scaloni tiene que evaluar todas las posibilidades. Ya de por sí en la fecha FIFA de junio se decidió que fuera suplente un partido y titular en el otro, e inclusive en ese partido que fue titular no terminó completando los 90 minutos. Eso es algo a lo que nos tenemos que estar acostumbrando, teniendo en cuenta que ya no es un futbolista que complete la totalidad de todos los minutos dentro de un mismo partido. Argentina es un equipo bastante bien armado como para poder seguir mostrando un despliegue de fútbol aún sin Messi, más allá de que todos sabemos que con el 10 en la cancha cualquier cosa puede pasar. Y vamos ahora con las probables formaciones con las que Scaloni podría, en teoría, reemplazar a Messi, porque es cierto que reemplazarlo puntualmente con un nombre propio es imposible, por lo menos a mi parecer, teniendo en cuenta que no deja de ser un jugador que, si bien ya tiene su edad, 37 años, cada vez que toca la pelota, cada vez que da un pase, tiene esos destellos de jerarquía muy por encima del resto de los jugadores, no solamente de los de la selección argentina, sino también de los demás equipos. Por lo pronto, contra la selección brasileña, que me parece que es el partido que tenemos que tomar de este 2025 como prueba, por decirlo de alguna manera, para ver de qué manera formó la albiceleste ante la ausencia de Messi. En ese entonces jugó obviamente el Dibu Martínez en el arco. Acá lo más importante igual es cómo se para de mitad para adelante la selección, teniendo en cuenta que de mitad de cancha para atrás, con o sin Messi, va a jugar de la misma manera. Molina, Cuti Romero, Otamendi y Tagliafico. En la mitad de la cancha se decidió jugar con 5 mediocampistas, con Leandro Paredes como eje, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Rodrigo de Paul, Thiago Almada y con Julián Álvarez como referencia de área. Lo que hay que tener en cuenta es que en este partido ante Brasil no solamente faltó Messi, sino que tampoco estaba disponible Lautaro Martínez, y este es un punto a tener en cuenta y que voy a estar mencionando en la probable segunda formación, teniendo en cuenta que obviamente no es lo mismo, más allá de la ausencia o no de Messi, que Argentina juegue con dos o con un solo delantero. Por ejemplo, en la fecha FIFA de junio, en el partido contra Chile, si bien Messi estaba disponible, de hecho ingresó en el segundo tiempo, la albiceleste se paró de una forma un tanto similar, si bien es verdad que en ese entonces había muchos jugadores suspendidos, no estaba ni Paredes, no estaba Enzo Fernández, y Alexis McAllister no estuvo tampoco por lesión. Tuvo que jugar Palacios y De Paul como una especie de doble 5, más adelante una línea de 3 volantes ofensivos con Giuliano Simeone, Nicolás Paz y Thiago Almada, y obviamente Julián Álvarez como referencia de área. En general, sin Messi y sin uno de los delanteros, el DT siempre apuesta a los 5 mediocampistas, y hay algunos nombres que se repiten, porque De Paul y Thiago Almada han estado en todas las pruebas básicamente, y después es cierto que si están todos bien, uno cree que los otros 3 nombres deberían ser Paredes, Enzo y McAllister. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que Giuliano Simeone es un jugador que ha respondido con creces a la hora de vestir la camiseta de la selección argentina en el último tiempo. Nico Paz es un jugador que también viene sumando cada vez más minutos, y no hay que descartar que pueda aparecer algún otro nombre. Por ejemplo, Nico González había sido expulsado contra Uruguay a inicio de este año, y al ver la roja directo se perdió los 2 siguientes partidos. Es decir, Scaloni no lo pudo tomar como prueba, y es un jugador que ya sabemos que le encanta al entrenador de la selección argentina. Además, hay otros nombres que aparecen en el radar y que pueden llegar a ser convocados nuevamente. No hay que descartar que si suma minutos el Diablito Echeverri pueda ser citado. Yo tampoco quiero dejar de lado, más allá de que sea más delantero que mediocampista, que Dybala pueda volver a la selección. Es cierto que no lo ha convocado en el último tiempo, más que por niveles, por una cuestión de lesiones también, y eso es algo que le ha quitado posibilidad de tener regularidad con la albiceleste, pero por lo pronto la ausencia de Messi abre muchísimas aristas, sobre todo en lo que respecta a la mitad de la cancha, porque Argentina pasaría de jugar de 4 a 5 volantes. La otra alternativa, y me parece que va a ser, no sé si puntualmente la más lógica, pero la que va a tratar de encaminar Lionel Scaloni, es que Julián Álvarez y Lautaro Martínez jueguen juntos ante una posible ausencia de Messi. Esto no lo ha podido hacer el entrenador en ninguno de los 4 partidos que ha jugado la selección durante este 2025. Por eso mismo es clave, en caso de que el número 10 no pueda estar presente, que Lautaro y Julián puedan jugar juntos formando una dupla de atacante más que próspera. Quizás el inconveniente en su momento cuando jugaban juntos, que ha sido cuestionado, es cuando también jugaba Messi. Entonces esto obligaba a Julián a tirarse demasiado hacia el costado izquierdo,
Y eso hacía que perdiese esa cuota goleadora que nos tiene acostumbrado no solamente en el combinado nacional, sino también en su equipo. Es un futbolista que ha convertido muchísimos goles en la última temporada. Lautaro Martínez en general siempre juega como referencia de área porque por sus condiciones sabe perfectamente jugar entre los centrales y obviamente rebotar de espaldas cuando la jugada sí se lo requiere. En el caso de que juegue la dupla ofensiva, habrá que ver en definitiva quién de los mediocampistas termina saliendo. Es cierto que en el último tiempo, en este 2025, Thiago Almada ha sido el mejor jugador, teniendo en cuenta que si uno hacía esta misma pregunta, por ejemplo en la Copa América de Estados Unidos de 2024, obviamente el que salía era Almada, ante Paredes, Enzo, McAllister y De Paul, por el hecho de que era el jugador que en ese momento ni siquiera estaba formando parte de la delegación. Si bien es verdad que no fue por una cuestión futbolística, sino que fue por una decisión entre los entrenadores de la Sub-23 y de la selección, es decir, Scaloni, porque en ese entonces se decidió que Almada, en vez de ir a la Copa América, fuera al torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora, con el rendimiento que está teniendo el actual jugador del Atlético Madrid, nuevo fichaje del equipo que dirige el Cholo Simeone, es prácticamente imposible sacarlo, teniendo en cuenta que marcó el golazo que le dio a Argentina el triunfo contra Uruguay, asistencia y un juego de nivel espectacular en la goleada 4-1 ante Brasil, asistencia a Julián Álvarez en el gol que marcó la Araña en la victoria 1-0 ante Chile y gol en el empate 1-1 frente a Colombia. La realidad es que es imposible hoy por hoy saquear a Thiago Almada del equipo, inclusive si estuviera Messi. En caso de que estuviera el 10, me parece que ahí Scaloni tendría que dejar de lado a uno de los dos delanteros para que Almada siguiese jugando. Y después la otra opción es volver a como se jugaban en Qatar 2022, o por lo menos cuando el entrenador decidió modificar, es decir, sacar a Paredes, que Enzo Fernández juegue como volante más posicional, con McAllister y De Paul a sus costados, con Almada un poco más suelto, y la pareja de delanteros por delante de toda la línea de mediocampistas. Esa sería también una de las formas en las cuales la albiceleste podría funcionar si es que Messi no está presente. Está claro que esto lo va a terminar de decidir Scaloni cuando se confirme efectivamente la ausencia del número 10. Después también es verdad, en junio estuvo y como dije antes, jugó un partido como titular y el otro ingresó desde el banco, por lo que tranquilamente, más allá de estar a disposición del entrenador, en septiembre podría ser titular en uno de los encuentros y suplente ingresando desde el banco en el otro. No hay necesidad de apurarlo, sobre todo si viene desde el Inter de Miami sin haber sumado minutos previamente. Esto también será clave de si se recupera de la lesión muscular y juega antes con su actual club, o si en definitiva llega a la fecha FIFA sin haber estado dentro del campo de juego desde que se lesionó. Para cerrar y hacer un breve resumen, Lionel Messi se lesionó en el partido que el Inter de Miami disputó frente al Necaxa por la segunda jornada de la Leagues Cup. Tuvo una lesión muscular grado 2 en uno de sus aductores, motivo por el cual tiene que estar aproximadamente entre 21 y 25 días afuera de las canchas. Se habrá cumplido aproximadamente la mitad de ese plazo, por lo que todavía falta el otro 50%. En teoría debería estar a disposición para jugar a fines de agosto, por lo que inclusive podría llegar a jugar el último partido con el Inter de Miami antes de viajar a la Argentina para vestir la camiseta de la selección en la próxima fecha FIFA. Sin embargo, como esto no es seguro, dependerá de la importancia de ese partido del Inter de Miami. No es lo mismo si es la final de la League Cup o si es un partido más de la MLS. Podría llegar al parate sin continuidad y irregularidad, y eso haría que Scaloni revea la posibilidad de ponerlo desde el arranque. Después, dependiendo de si está o no está, eso decantará en qué formación pondrá el entrenador. Si Messi no está, podría jugar con 5 mediocampistas o con Julián y Lautaro como delanteros.